Buenos días, mis hermanos y amigos de la Iglesia Cristiana La Fe. Les habla su pastor Lenín González. Hoy trataremos sobre la integridad del cristiano basándonos en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículos del 18 al 24. Primero vamos a ver cuáles son los sinónimos de la integridad. Por un lado, significa honradez, probidad, rectitud, moralidad, decencia, lealtad. Por otro lado, significa virginidad, castidad, pureza, inocencia. Y por último, significa totalidad, plenitud, generalidad, entereza. Hoy trataremos especialmente sobre un enemigo que afecta mucho a la iglesia y a diferencia de otros, este enemigo no es sutil, al contrario, es visible. Posiblemente todos podemos ver el peligro, pero el problema es la actitud que tomamos ante ese peligro, una actitud indiferente que permite que eso que pueda dañar la iglesia pueda avanzar y causar mucho daño. Este enemigo del que hablamos es la tolerancia al pecado. Comprendamos que no toda tolerancia es mala, todo depende de lo que estamos tolerando. Tolerancia significa entonces la actitud de la persona que respeta las opiniones, ideas o actitudes de las demás personas aunque no coincidan con las propias. Nosotros tenemos que tolerar y respetar las opiniones de los demás, aunque quizás nosotros no estemos de acuerdo con esas opiniones o puntos de vista. Tenemos que tolerar los comentarios de las personas que no comprenden el estilo de vida cristiano y las debilidades de nuestros prójimos, según Romanos capítulo 15, versículo 1. Ahora veamos la otra cara de la moneda, es decir, el otro sentido de la tolerancia. Es el nivel de la admisión o aprobación frente a aquellas cosas que son contrarias a nuestra moral, doctrina o espiritualidad. Es aquí donde la tolerancia se vuelve un enemigo para la iglesia y para nuestra propia vida, pues significa aprobar o aceptar estilos de vida, doctrinas y enseñanzas que van en contra de la palabra de Dios. Es como ver un fuego en el jardín donde juegan nuestros hijos y no hacer nada al respecto. Es como darnos cuenta de que tenemos una enfermedad y no comenzar un tratamiento para contrarrestarlo y luchar con fe para erradicarlo de nuestro cuerpo. En esa parte, en esa cita bíblica de Apocalipsis 2, verso 18 en adelante, se trata sobre la iglesia mundana de Tiatira. Y ese nombre significa olor de aflicción. Ya por allí podemos ir viendo lo que significa todo ese mensaje. Es por eso que hemos comenzado leyendo el texto de Apocalipsis que nos habla sobre el mensaje de la iglesia de Tiatira, pues era una iglesia que estaba permitiendo que ese enemigo afectara la iglesia por no ser íntegros, sino tolerantes. Veamos lo que el Señor le dice a esta iglesia en Apocalipsis 2, del 18 al 20. En este texto podemos ver cómo primeramente el Señor tiene palabras de elogio para la iglesia de Tiatira, pues Él reconoce que son una iglesia que tiene muchas cosas buenas: amor, fe, servicio y paciencia. También el Señor reconoce que es una iglesia donde las obras postreras son más que las primeras. Y esa frase se puede resumir en una sola palabra: crecimiento, tanto en cantidad como quizás en buenas obras. Es decir, que la iglesia de Tiatira era una iglesia que tenía amor, fe, servicio, paciencia y que había crecido en el sentido terrenal y en el sentido de filantropía, porque hacía buenas obras. Pero eso no significaba que el Señor iba a tolerar en ella el pecado que se estaba dando en el verso 20. Pues una mujer que se le da el nombre de Jezabel, que dicho sea de paso, significa pureza.
o pura, pero yo creo que más bien es pura pérdida por lo que hacía. Era como la antipureza. Era una mujer más malvada, es la mujer más malvada de todo el Antiguo Testamento, la cual se llamaba a sí misma profetisa. Estaba incitando a los hombres y hermanos de la iglesia a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Seguramente alguna vez hemos escuchado la frase: no mires nuestros pecados sino la fe de su iglesia. Pero nos damos cuenta de que aunque nuestro Señor Jesucristo efectivamente mira nuestra fe, amor y servicio, también mira nuestros pecados y espera que nosotros seamos íntegros y no tolerantes con el pecado de nuestra vida o familia, en la vida de otros y tampoco en la iglesia. Tal como lo vemos en el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, la iglesia de Tiatira, no podemos confiarnos por todo lo bueno que hacemos y por el crecimiento espiritual que hemos tenido, y que por ese motivo el Señor no le dará importancia a las cosas malas de nuestra vida. Por lo tanto, consideremos las siguientes advertencias del Señor. Primeramente, los falsos profetas y las falsas profetisas. Y podemos ver en 1 de Juan capítulo 4, verso 1, seguramente en la mayoría de las iglesias podremos encontrar personas que tienen las características de esa mujer, Jezabel, de la iglesia de Tiatira. Pero el problema en sí no es la persona, sino tolerar que ese tipo de personas sigan engañando a la iglesia con sus falsas profecías, diciendo que hablan en nombre de Dios. Lastimosamente, hoy en día muchos cristianos menosprecian la palabra profética más segura, 2 de Pedro capítulo 1, 19, y reciben las palabras de esas personas que dicen: Dios me dijo, o tuve un sueño, cuando en realidad Dios no les ha hablado ni les ha revelado nada. Deuteronomio 18 del 20 al 22. Aunque sabemos que Dios puede revelarse en sueños y en visiones y de muchas maneras, sin embargo hay gente que manipula en este sentido. Ya es tiempo que la iglesia de Cristo deje de ser tolerante con esas personas que son como Jezabel, manipuladoras. Como cristianos tenemos la sabiduría del Espíritu Santo para discernir los espíritus y no dejarnos engañar por los falsos profetas. En segundo lugar, también ese pasaje de Apocalipsis refleja la inmoralidad sexual, la cual pues también podemos referirnos a 1 Corintios 5 del 1 al 2 y 6. Y vemos que uno de los pecados que la iglesia de Tiatira estaba tolerando con esa mujer Jezabel era que estaba incitando a los hermanos a la fornicación. En griego es la palabra pornion, o porno, que significa primeramente inmoralidad sexual. Eso estaba pasando igualmente en la iglesia de Corinto, y el apóstol Pablo reprende a la iglesia por su tolerancia para con este tipo de pecado que se estaba dando dentro de la iglesia. El verso 6 nos dice algo muy importante: no debemos minimizar el pecado, ni en la iglesia ni en nuestra propia vida. No podemos llegar a pensar que todo lo bueno que hacemos para el Señor significa que tengamos licencia para pecar. Pues así como el Señor se agrada de lo bueno que hacemos, también se desagrada de lo malo que permitimos en nuestra vida. Es más, hay una parte de la palabra que dice que no contristemos al Espíritu Santo con nuestras malas obras. Y en tercer lugar, las obras de las tinieblas. Tenemos que tener cuidado también. Eso lo dice en 1 Corintios 10:20. Ese es otro significado de la palabra fornicación que encontramos en la iglesia de Tiatira. O sea que hay una fornicación física, que es el adulterio y la fornicación física, sexual, pero también existe el adulterio y la fornicación espiritual. Y eso también el Señor desagrada al Señor. Y eso es prácticamente la idolatría. Y esa idolatría tiene que ver directamente con los demonios. El Señor nos manda en su palabra que no debemos tolerar las obras de las tinieblas en nuestra vida, sino que tenemos que reprenderlas. Leamos Efesios 5 del 8 al 11. No debemos ser tolerantes con cualquiera de las obras de las tinieblas. Llámese superstición, esoterismo, brujería, espiritismo y cosas similares. A veces nosotros, nos
tenemos que hacernos esta pregunta. ¿Qué cosas no debemos tolerar nosotros como cristianos? Pensemos un momento. Pero entre algunas de ellas, yo les podría mencionar las mentiras, no podemos tolerar las mentiras, ni decirlas, las malas palabras tampoco, las murmuraciones, los chismes, etcétera, porque eso daña a la iglesia, la familia y toda una sociedad. Tampoco debemos ser de doble ánimo, como lo dice Santiago 1:8. En conclusión, no debemos ser tolerantes con las tinieblas ni con el adulterio físico o espiritual. 1 Corintios 6, del 15 al 17 dice: ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ninguna manera. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque no dice la Escritura, los dos serán una sola carne, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Tendremos la mente de Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Que sus pensamientos y sus caminos deberían ser nuestros pensamientos y nuestros caminos. Y también tendremos el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús: amor a Dios y al prójimo como nosotros mismos. Como a manera de recomendación, hablaremos sobre la santidad, basándonos en Levíticos 20:26, que dice: habéis pues de serme santos, porque yo, el Señor, soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos, dice el Señor. En 1 Pedro 1:15 también dice, en el Nuevo Testamento: sino como aquel que os llamó es santo, sed también santos en vuestra manera de vivir. La manera de consideración final podemos ver Malaquías capítulo 4, versículo 2, en la versión de Dios habla hoy, dice así: pero para ustedes que me honran, mi justicia brillará como la luz del sol, que en sus rayos trae salud. Yo le pongo entre comillas, del cuerpo y del alma. Y ustedes saltarán de alegría como becerros que salen del establo. Y saldremos de este encierro de la cuarentena por el coronavirus para la gloria de Dios en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga a todos, mis hermanos.